Saludos para todas y todos. Hoy vamos a hablar sobre el papel de la víctima en el proceso penal. Primero que todo, me gustaría que repasáramos las diferentes etapas del proceso penal para entender cuál es el contexto en el que estamos hablando. El proceso penal usualmente en nuestros países se divide en tres etapas básicas: la investigación, la acusación y el juicio. La investigación se inicia por informaciones confidenciales o anónimas, la entrevista de testigos o la entrevista de la víctima cuando escapa o es rescatada de sus captores. En caso de trata de personas, la investigación también se relaciona estrictamente con medidas especiales de protección a la víctima y a los testigos que están bajo amenaza. La acusación la estructura el Ministerio Público basado en los elementos probatorios que va juntando en el proceso de investigación. Cuando tiene el cúmulo de elementos probatorios y la normativa existente en el país determinado, con estos elementos forma la acusación y la presenta ante el tribunal para que se decida si va o no a juicio. Ya en el juicio propiamente dicho, el juicio es oral, es público y requiere la presencia de todos los involucrados en el proceso. No obstante, en materia de trata de personas y en otros delitos también, principalmente de índole sexual, la víctima está protegida en cuanto a su identidad, ¿verdad? O sea, puede estar en un sitio diferente al recinto donde se está realizando el juicio. Se puede establecer que la audiencia a juicio sea privada, es decir, que no haya público y no haya medios de comunicación presentes. Se puede permitir incluso que los acusados no estén en el recinto cuando va a declarar la víctima. Todo esto para proteger a la víctima y evitar que sea revictimizada o que sea atemorizada por la presencia de los acusados en el proceso. También se ha experimentado recientemente con la llamada videoconferencia, ¿verdad? O sea, la víctima puede estar inclusive en otro país y puede recibirse su testimonio por los medios tecnológicos con que se cuente. El juicio va a concluir evidentemente con una sentencia absolutoria o condenatoria, y los acusados pues tienen un recurso posterior si no están de acuerdo con la sentencia, con el resultado del proceso. De igual forma el Ministerio Público también puede acudir a ese recurso. ¿Cuál es el papel de la víctima en el proceso penal? Pues esencialmente el papel de la víctima es brindar toda la información, todos los datos, en una entrevista transmitir toda la experiencia que tuvo en la actividad de trata, para que con esos elementos los policías o la fiscalía puedan iniciar las investigaciones, capturar a los responsables, localizar lugares, en fin, establecer todo el marco acusatorio necesario dentro de la investigación. No obstante, las víctimas de trata de personas con frecuencia, no siempre, pero es frecuente que muestren una tenaz resistencia a cooperar con las autoridades. Dentro de todas las víctimas de los diferentes delitos se dice que son las víctimas que tienen un nivel de resistencia mayor, principalmente por el tipo de tratamiento al que han sido sometidas. Y entendámoslo bien, estamos hablando de que pueden haber sido sometidas a tortura, a privación de libertad, a humillaciones, a golpes, violaciones, etc. O también pueden haber sido seducidas por los mismos captores, al punto que llegan a tener algún tipo de identificación con los captores y no quieren perjudicarlos con una acusación. Entonces todo este
situación emocional, psicológica y física que se presenta en las víctimas debe ser entendida por las autoridades e inclusive respetada por las autoridades y atendida, por supuesto, para lograr no en primera instancia obtener una entrevista, una declaración de la víctima, un testimonio de la víctima, sino lograr su recuperación, y en ese proceso de recuperación pues la apertura para que ella pueda expresar qué fue lo que le ocurrió. Es muy importante que en este marco, como lo decíamos en lecciones anteriores, se respeten los derechos humanos de las víctimas. Es muy frecuente que las autoridades muestren algún tipo de reticencia o algún tipo de rechazo a este tipo de víctimas porque no cooperan de inmediato. Esto es parte de sensibilización, parte de la capacitación que requieren las autoridades para entender la diferencia que existe entre las víctimas de trata y las víctimas de otros delitos.